Y esta mañana continuamos con nuestra serie del Evangelio en el Antiguo Testamento y estamos en el libro de Salmos. Hemos venido estudiando los Salmos y hemos hecho una selección de algunos salmos que representan géneros específicos dentro de los salmos. Y este día pues vamos a continuar con ese hermoso libro de Salmos. El caos en una sociedad proviene principalmente cuando aquellos que dirigen se han alejado de Dios y de su palabra. De igual manera, cuando hay caos en una familia, es porque aquellos que dirigen la familia se han alejado de Dios y se han alejado de su palabra. El caos que puede haber en una sociedad, el caos que puede haber en una iglesia, en una familia o en la vida de una persona, solo es el reflejo del caos que hay en el corazón del hombre. Aquellos que componen dicha sociedad o aquellos que componen la familia, su estado personal va a verse reflejado en el estado comunitario. La semana pasada aprendíamos que ante una sociedad que sus fundamentos están siendo destruidos, nuestra reacción principal debe de ser confiar en Dios. Confiar en Dios porque Él es el juez justo. Pero también veíamos que es importante que la iglesia denuncie lo que no está bien. Y decíamos y aprendíamos también que no solamente debemos confiar en Dios, sino también orar porque Dios haga justicia. En el entendido que Dios obre su justicia justa, no la concepción de justicia que nosotros podamos tener. Porque muchas veces pedimos justicia, pero los instrumentos que en nuestra mente están para que Dios haga justicia no son buenos. Pero hay una forma muy inesperada de reaccionar ante una sociedad en caos. Y es cuando usted y yo, estando en una sociedad o en un contexto familiar que se encuentra en caos, podamos vivir agradecidos con Dios. Alguien puede preguntarse, ¿cómo es posible, pastor, que usted nos esté diciendo que podamos vivir agradecidos con Dios? ¿Cómo poder estar con gozo y con alegría agradecidos con Dios cuando vemos hoy en día que hay padres que están cediendo su responsabilidad de criar a sus hijos a centros educativos o a la misma iglesia? ¿Cómo podemos estar agradecidos con Dios cuando vemos cientos de personas muriendo mes a mes en nuestro país? Vemos niveles altos de delincuencia. Cuando vemos que no hay trabajo, donde ya no hay ética en nuestro país y pareciera ser que la ley que rige a nuestro país es la ley del más abusivo. Como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? El vivián. Aquí el que es vivián la hace. La pregunta que podemos hacernos entonces es cómo vivir agradecidos con Dios en un momento donde hay caos y donde aparentemente hay impunidad. Pues la respuesta a esa pregunta nos la da el Salmo 75. Y este día vamos a meditar respecto al Salmo 75. El Salmo 75 es un salmo de agradecimiento, es un salmo de júbilo. Es un salmo escrito por Asaf y es un salmo que está estructurado en tres partes. Vemos la primera parte del versículo 1 al 3, la segunda parte del versículo 4 al 8 y la parte final del versículo 9 al 10. Vamos a comenzar con el versículo 1, acompáñenme, vamos a leer Salmo 75, versículo 1. Para el director del coro, según tonada de no destruyas, salmo de Asaf, cántico. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre, los hombres declaran tus maravillas. Cuando el inicio del salmo dice para el director del coro, según tonada de no destruyas, está hablando de el tipo de cántico, porque es un cántico este salmo. Estamos hablando de una canción de júbilo dada en una métrica específica que se denomina staccato, que es un tipo de métrica que lleva un ritmo rápido.
es un ritmo rápido y es muy probable que este salmo se tocara con instrumentos de cuerdas. Y el salmista comienza diciendo y haciendo énfasis en la gratitud que él tiene. De hecho, lo menciona 2 veces en el versículo 1. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Y cuando usted ve la palabra, oh Dios, esa palabra Dios, cuando nos vamos al idioma original es Elohim. Y esto es importante porque el salmista está pensando en ese Dios que es el Dios todopoderoso, aquel que creó todas las cosas, aquel que es el Señor de todas las cosas, pero aquel que también es digno de adoración. Está hablando, por lo tanto, el salmista y está agradeciendo a ese Dios que ha creado todo, a ese Dios que por ser supremo hay que rendir adoración. Y el salmista está agradecido con Dios. Y la razón por la que él está agradecido es porque él está cerca. Él está agradecido porque su nombre está cerca. Y eso habla de que Dios se ha glorificado en la historia de la humanidad. Él está pensando en esas maravillas que Dios ha hecho en su pueblo, las cuales son una evidencia que Dios está con ellos, que Dios está presente. Esas maravillas, esas obras extraordinarias y milagrosas que Dios ha hecho, que manifiestan que su nombre está presente entre su pueblo, que Dios no los ha abandonado, como algunos que creen en el deísmo, que Dios es un Dios creador, pero que abandona su creación a su suerte. Y que Dios crea, pero deja que los hombres hagan y que las cosas pasen como se den. Y el salmista tiene claro que Dios no es así. Y esas maravillas que ellos vieron, y esas maravillas que Dios hizo en favor del pueblo, es una muestra que Dios está en medio del pueblo. Su nombre está presente. Y el versículo 2 y 3 nos habla de cuál era el contexto o la situación en la que se encontraba el salmista cuando escribió este salmo. Acompáñenme, vamos a leer el versículo 2 y 3. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiembla en la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. El salmista está recordando la palabra de Dios. Y él está recordando que Dios escoge, es Dios quien escoge cuándo es el momento oportuno para juzgar. Dios ha establecido un tiempo específico en el que Él va a juzgar. Y este tiempo además es un tiempo que será oportuno. Porque cuando vemos el tema de impartir justicia, la justicia para que sea efectiva tiene que ser oportuna. Usted se imagina que usted vaya delante de un juez porque han cometido un acto en contra suyo que es ilegal. Y venga el juez y le resuelva 20 años después. Alguien podría decir, sí, pero se hizo justicia. La pregunta es, ¿esa justicia va a ser eficiente para el que está afectado? ¿O es una injusticia que va a ser inepta porque no es oportuna? Es más, nuestra ley, nuestra constitución establece que la justicia en nuestro país debe de ser pronta y cumplida. Porque cuando hablamos de juzgar y de recibir justicia, el tiempo es muy importante. Y el salmista está hablando que en el caso de Dios, su justicia tiene 2 características muy particulares. La primera de ellas es que es una justicia oportuna, una justicia que lleva en el momento correcto. Y ese momento correcto es el establecido en la voluntad de Dios. Porque Dios sabe cuándo es el momento correcto. Usted y yo no somos capaces de decir cuándo es el momento oportuno para la justicia de Dios. Y la segunda característica es que Dios
cuando juzga, lo hace con equidad. Dios hace juicios justos. Y cuando el salmista nos dice que la tiembla tierra y sus moradores, no está haciendo referencia a un temblor, a un terremoto. Está haciendo referencia, recordemos que los salmos son un género literario poético. Por lo tanto, el salmista va a utilizar figuras para darnos a explicar o a entender cosas. Y él aquí está utilizando la figura de un temblor o de un terremoto como una figura para explicar el caos social que había en ese momento, para explicar ese caos y esa inmoralidad que la sociedad tenía en ese momento. Y toma toda lógica entender por qué él empieza diciendo: tu nombre está presente. Porque en momentos de caos muchas veces, ¿qué pensamos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ante esta situación que está pasando? Dios está tan presente que no importa el caos que autoridades puedan meter a una sociedad. Dios está tan presente que es Dios quien sostiene las columnas. Y cuando la Biblia dice que Él sostiene, está hablando que es Dios quien las asegura, es Dios quien las examina, es Dios quien las establece y las sostiene. Por lo tanto, en momentos de caos, usted y yo podemos estar agradecidos con Dios. Porque no importando lo que los hombres hagan, no importando qué tan caótica sea la situación, Dios sostiene las columnas. Dios sostiene nuestra vida, Dios sostiene nuestras familias, Dios sostiene su iglesia, Dios sostiene la sociedad. Es Dios. ¿Cuántos han preguntado o han escuchado la pregunta: ¿dónde está Dios en nuestro país? ¿Dónde está Dios en lo que está pasando en mi familia? ¿Dónde está Dios en el caos que ha venido de esta situación? Recuerde, Dios es quien sostiene las columnas. Y la Biblia nos enseña esta verdad en Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero del Señor dirige sus pasos. No importa que el hombre planee hacer bien, hacer mal. Al final es Dios quien dirige todo. Dios tiene el control, siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo de todo. El salmista comienza recordando esas obras maravillosas que Dios ha hecho en el pasado. Y esas obras que Él ha hecho lo hacen dar gracias a Dios. Porque aún en ese contexto de caos, a ese momento en el contexto que había una aparente impunidad de aquellos que estaban ocasionando, Dios está en medio de ellos sosteniendo, Dios está en medio de su pueblo. Por eso Él está seguro y puede estar con gozo, porque en su momento determinado, en el momento justo, Dios juzgará, Dios hará justicia. Pero ¿quiénes son los que están haciendo temblar la tierra y sus moradores, a los que Dios va a hacer justicia? Esa pregunta nos la contesta el versículo 4 y 5. Dije a los orgullosos: no os jactéis, y a los impíos: no alzáis la frente. No levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente. Cuando usted ve la palabra frente, tanto en el versículo 4 como en el versículo 5, esa palabra es una palabra que por entendimiento se ha traducido como frente, pero la palabra que está ahí es cuerno. No alcéis el cuerno, no levantéis en alto vuestro cuerno. Porque el cuerno es un símbolo de la autoridad y el poder que una persona puede tener.
Dios está hablando y está haciendo una advertencia a aquellos que tienen autoridad y poder. Y les está diciendo, no se jacten. Y les está diciendo además, no sean orgullosos, no sean altivos, no actúen como que si ustedes no tienen que rendirle cuentas a nadie. No se levanten en contra de mi autoridad. Dios manda a los malvados que están en el poder que no se jacten de sí mismos, que no hagan alarde del poder. Y es una advertencia de Dios. Y es una advertencia que tiene una razón. Y Dios da dos razones por las cuales aquellos que están en autoridad y poder no deben de ser orgullosos y jactarse y pensar que pueden disponer como si no tuvieran a quien rendirle cuentas. Dios da dos razones y las encontramos en el versículo 6 y el versículo 7. Porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. En estos dos versículos vemos la primera razón por la cual Dios manda no ser jactanciosos a aquellos que son autoridad. Y esta advertencia, mi amada familia, no solamente es para los políticos o para aquellos que están en función de gobierno. Esta advertencia llega a todo aquel que está en función de autoridad. Padres de familia, pastores, líderes. Dios nos está mandando a que no seamos jactanciosos, a que no hagamos alarde del poder. Recordemos que Él es el que ha dado la autoridad. Y Él como juez, Él establece a quién va a exaltar y a quién va a humillar. Es que el enaltecimiento no viene del oriente, del occidente, viene de Dios. Y al venir de Dios implica que aquel a quien Dios le da autoridad tiene que someterse a Dios, porque Él es la autoridad suprema. Si hay personas en autoridad, Dios los ha establecido. Y si hay arrogancia y altivez en el corazón de esas personas, no solamente al ejercer la autoridad, sino frente a Dios, Dios es juez todopoderoso para humillar a quien Él quiera. Un día podemos estar aquí y al día siguiente Dios nos lleva aquí. Y es la advertencia que Dios está haciendo. Y la segunda razón que Dios da para no jactarse, para no ser altivo en el ejercicio de la autoridad, es el versículo 8. Porque hay un cáliz en la mano del Señor, y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de este Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces, y lo beberán todos los impíos de la tierra. La segunda advertencia que Dios hace a los malvados, que están generando caos por su arrogancia y por su jactancia, es recordar que Dios en su mano tiene una copa, tiene un cáliz. Y en este pasaje la copa no es un sinónimo de bendición, es un sinónimo de juicio de parte de Dios. Dios es el juez justo que en su mano tiene una copa llena de ira y que Él va a hacer justicia. Y ese vino que se está fermentando es precisamente la ira de Dios que se está fermentando y que se va a servir un día, el momento justo, a los malvados. Y esos malvados tendrán que tomar de esa copa y beber de ese vino hasta lo último. Hasta lo último, hasta el último sedimento. El juicio de Dios en su tiempo para los malvados no será algo dulce.
será amargo. Y es un juicio inminente. Nadie se escapará de ese juicio. Dios manda a los malvados que ejercen autoridad, que no se jacten de sí mismos, que no hagan alarde de su poder, porque el enaltecer es una prerrogativa de Dios, al igual que el humillar. Y porque los malvados, cuando llegue el momento justo del juicio de Dios, sufrirán. El juicio de Dios estará sobre ellos. Y quizás aquí viene otra pregunta importante para nosotros. ¿Qué hago yo mientras tanto? ¿Qué hace el pueblo de Dios mientras el caos continúa? Porque usted y yo no tenemos la certeza de que ese caos termine ya. Y es una realidad a la que nos enfrentamos todos los días. ¿Qué hacer? La respuesta nos las da el versículo 9. Pero yo lo anunciaré para siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío de los justos será ensalzado. Mientras el caos sigue estando a nuestro alrededor, aquellos que somos hijos de Dios, que somos testigos de esas maravillas de Dios, lo que vamos a hacer es anunciarle para siempre, proclamar esas grandezas que Él ha hecho en nuestras vidas, reconociendo lo que Él ha hecho en nosotros. Nuestro corazón se va a llenar de gratitud y de alabanza a Dios. Aquí la alabanza es un sinónimo de la alegría que hay en el corazón de aquellos que logran ver las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, no importando el caos que hay a nuestro alrededor. Vamos a estar tan gozosos que no podemos parar de anunciar, de proclamar esas maravillas. Anunciar significa comunicar con autoridad, informar. El mundo necesita escuchar cuán grande es nuestro Dios. Y especialmente en un mundo caótico como el nuestro. Mientras estamos en espera de ese juicio justo, anunciaremos eternamente. Cantar alabanzas, el reconocer que Dios es grande, Dios es todopoderoso, que Él ha obrado en nuestra vida y lo va a seguir haciendo, que es Él quien sostiene las columnas, que es Él quien en su momento va a quebrar en su tiempo el poderío de los impíos que están llevando a caos, y que Él es quien va a exaltar a los justos. El salmista nos dice en algún momento, dentro de la advertencia que Dios les hace a los malos, Él es quien humilla y quien exalta. Pero la gratitud del salmista viene de saber que Él es uno de los que Dios va a exaltar, porque es justo. Y eso llena de alegría y gozo su corazón. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados a vivir. Lo que pasa que para nosotros en nuestra carne no es fácil. Y la idea central de todo este salmo es que el salmista da gracias a Dios. La gratitud que hay en él es que a pesar de las aparentes injusticias, a pesar de lo caótico que pueda estar el entorno donde él está, él sabe que Dios está presente. Y que Él va a glorificar su nombre obrando justicia, pero a su debido tiempo. ¿Y cómo vemos el Evangelio en este Salmo 75? Ese Dios justo del cual habla el Salmo 75 es Jesús. Vemos que Jesús se encarnó. Y Él al encarnarse, la justicia de Dios obró por medio de Él. Vemos la muerte y la resurrección de Él
como la muestra más hermosa de la justicia de Dios. Vemos usted y yo en la cruz no solamente la gracia, la misericordia y el perdón de nuestros pecados, sino que también vemos la justicia de Dios y la ira de Dios recayendo sobre Jesús. Vemos al juez justo obrando, vemos al juez justo juzgando, pero también vemos a ese Dios amoroso y misericordioso salvando en esa hermosa cruz, en esa hermosa obra. Y por lo tanto usted y yo ahora hemos sido justificados delante de Dios, hemos sido declarados justos. Por tanto, usted y yo hemos experimentado la justicia de Dios. Nuestra salvación viene a ser esa obra maravillosa de la cual podemos dar testimonio que Dios está presente en nuestra vida. Esa salvación, esa justicia de Dios manifestada en la cruz es una muestra que Dios está en nuestras vidas y que es Él quien nos sostiene, no importando el caos. No importando la maldad que hay en nuestro alrededor, pero también la alegría de saber que ese juez justo vendrá y vendrá a juzgar, porque su segunda venida va a ser para hacer justicia en contra de sus enemigos. Y esto lo vemos de una manera tan clara en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25 al 29. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. La autoridad para ejecutar el juicio es de Cristo. Él vendrá a juzgar. Todos seremos juzgados. Unos para vida y otros para muerte. Aquellos que obran conforme a su voluntad por cuanto reconocieron a Jesús como el único Señor y Salvador, el único medio de salvación, el único que puede darnos vida, esos recibirán de igual manera el disfrutar la vida eterna. Pero aquellos que con arrogancia, con jactancia dijeron, yo no necesito de Cristo, serán juzgados conforme a esas obras malas y vendrán al juicio. Y será un juicio de muerte eterna. ¿Por qué vivir agradecidos con Dios en tiempos caóticos? Porque Él ha obrado grandes maravillas, porque Él está en medio de nosotros y porque Él en su tiempo hará justicia y en eso nos gozamos. ¿Y qué aplicaciones o implicaciones tiene para nosotros hoy el Salmo 75? Bueno, para los no creyentes, aquellos amigos que nos acompañan, creo que la invitación y el mandato es claro. No jactarse. No jactarse de aquello que puede darte una seguridad personal. Seguridad personal que es inexistente. Muchas personas pueden pensar que el éxito que puedan tener en esta vida es suficiente. Que los bienes materiales, que un apellido, las posesiones, la familia, los logros intelectuales. Pero al final todo eso es un engaño. Todo eso es un engaño. Esa jactancia que el ser humano tiene de decir, yo no necesito de Dios. Yo soy suficientemente inteligente, tengo fuerzas, estoy joven, mi familia está bien, soy capaz, no necesito. Yo creo que es importante aquellos que nos visitan, aunque son amigos, que puedan reflexionar lo que dice el Proverbios 3, versículos 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos
y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. El mandato que Dios está haciendo hoy es: no te jactes. No confíes en tu propia opinión. No confíes en tu propia capacidad, sino más bien teme al Señor y apártate del mal. Confía en Él. Solamente en Cristo podemos obtener salvación. Solamente Jesús es el dador de vida. Solamente Jesús es el camino para llegar a Dios. Y para nosotros los creyentes, la primera implicación es: ya no nos quejemos. Ya dejemos de quejarnos y en lugar de eso estemos agradecidos con Cristo. Ya no nos amarguemos por el caos que hay en nuestro país, sino por el contrario, que podamos regocijarnos en la justicia de Dios y en esas obras maravillosas que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Él está presente y la mayor prueba de que Él está presente es esa salvación que Él nos ha dado. Cuando nosotros nos pasamos quejando de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sabe qué estamos haciendo? Menospreciando esa obra de justicia que nos salvó. Menospreciando el pensar como que si Dios no tiene el control. Como que si Dios no va a obrar justicia. Para nosotros no hay desesperanza. Al contrario, hay esperanza en Cristo. Por lo tanto, que eso llene nuestro corazón de alegría. Y proclamemos a Cristo, aconsejemos a Cristo, enseñemos a Cristo, que es otra implicación para nuestra vida. No paremos de hacerlo. Fue lo que el salmista obró, esa alegría. Él anunció a ese Dios todopoderoso y cantó alabanzas. Su corazón se regocijó. Por lo tanto, una segunda implicación para nosotros es que tenemos que proclamar, aconsejar y enseñar. Mientras el caos está, con alegría proclamemos, aconsejemos y enseñemos a Cristo. Una tercera implicación para nosotros es: no nos jactemos. No nos jactemos de nuestros logros. No nos jactemos de una posición de bienes materiales. Porque recuerde, Dios es justo. Y Él al que quiere exalta y al que quiere humilla. Y si Dios lo ha bendecido y Dios lo ha exaltado, no es únicamente para nuestro beneficio. ¿Sabe para qué es? Para que el reino de Dios se vea beneficiado con eso. Para que su nombre sea exaltado. Para que Él sea glorificado. Y creo que es importante recordar lo que el Señor nos dijo en Jeremías. Lo que Dios le dice a su pueblo en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. No nos gloriemos en la sabiduría que podamos tener. No nos gloriemos en las cosas que podamos obtener en este mundo. Si en algo vamos a gloriarnos, que sea en conocerle a Él, que sea en entender su voluntad, el saber que Él es Señor. Y ese Señor es un Señor misericordioso, pero también es un Señor que hace justicia, que es recto. En eso gloriémonos. Y la última implicación para nosotros es que muchas veces no hay agradecimiento en nuestro corazón porque olvidamos todas las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Las pasamos por alto y de alguna manera las menospreciamos. Y una forma de recordar, porque el salmista decía, los hombres hablan las maravillas. El agradecimiento en nuestro corazón proviene de vernos pecadores, de saber que estábamos muertos, de saber que no había forma de
tener una comunión con Dios, de saber lo que Cristo obró en la cruz. Y eso va a estar presente en nuestra vida y vamos a tener una perspectiva correcta de la obra de Cristo cuando permanezcamos en su palabra. No seamos como aquellos que sufrieron algún problema, alguna situación y que ese sufrimiento les llevó a acercarse a Dios. Pero cuando todo se normalizó, le dieron la espalda a Dios. Porque eso es obrar con orgullo y jactancia delante de Dios. No seamos como niños fluctuantes llevados por viento de doctrina, sino más bien personas que puedan rendir su vida a Cristo, personas que constantemente estén meditando en su palabra. Por lo tanto, dejemos a un lado esa arrogancia que nos hace pensar que podemos vivir sin tener una comunión personal con Dios día a día a través de su palabra. Esa jactancia que nos hace decir, no, yo sí me congrego de vez en cuando porque estoy bien así. Esa arrogancia que nos hace pensar que no es necesario disipularse, que no es necesario estudiar la palabra formalmente, que no es necesario servir. Porque esa es una forma de erguir la frente delante de Dios diciendo, yo vivo mi vida como yo quiero. No como tú me dices que tengo que vivir, sino como yo deseo hacerlo. Vivamos en agradecimiento y alabanza a Dios, proclamando, aconsejando y enseñando a Cristo Jesús a todo hombre para poder presentarlos perfectos en Él. Vivamos con gozo, con esperanza, recordando las maravillas que Dios ha hecho, sabiendo que Él es un juez justo y que Él sostiene nuestra vida, no importando el caos que haya a nuestro alrededor.